Hola, ¿qué tal, amables televidentes de Bajo Techo TV, el primer canal inmobiliario de la República Dominicana? En esta ocasión vamos a presentar a todos ustedes una importante entrevista con el arquitecto Amir Santiago Musa, presidente de la compañía constructora Amir Santiago Musa y Asociados. Con él vamos a hablar de importantes proyectos que ha desarrollado en la República Dominicana en diferentes puntos del país, así como también sobre su trayectoria profesional que tuvo sus inicios desde México y su desarrollo aquí en la República Dominicana. En el contenido central de su programa Vidas Notables, bien, señoras y señores, como les hemos prometido en el introito de este programa, contamos con la distinguida presencia del arquitecto Amir Santiago Musa, quien es el presidente de la empresa constructora Amir Santiago Musa y Asociados. Con él vamos a hablar precisamente de muchos temas importantes dentro de lo que es el mundo inmobiliario y también de la construcción en la República Dominicana. Es un profesional de la arquitectura que ha participado en diferentes proyectos y en voz de él vamos a tener parte de ese gran testimonio. Bienvenido, arquitecto Santiago Musa. ¿Cómo se siente? Bienvenido. Gracias, gracias. Sí, vamos primero por la parte humana. Hay que tener una vocación, hay que tener una herencia en cierto modo o un tipo de percepción ya desde la juventud o haber provenido de una familia, haya estado inmersa ya sea en un quehacer o en una profesión para desarrollar una vocación como la que usted pues ha desarrollado dentro de lo que es la arquitectura y la construcción en la República Dominicana. Nosotros quisiéramos saber cómo usted inició, dónde estudió y más o menos qué especialidades dentro de esta área usted ha desarrollado. Bueno, básicamente mi familia no viene de un centro constructores, sino son comerciantes, porque mi nombre es árabe, mi apellido, parte de mi apellido es árabe, entonces son comerciantes. Ahora, como a mí lo que me gustaba era la ingeniería, porque yo veía cuando muchacho que una persona haciendo un puente y yo pensaba que era la ingeniería, pero una vez leí una revista donde hablaba de arquitectura, porque yo venía de Puerto Plata, donde había poca información en la era de Trujillo sobre el extranjero y sobre la arquitectura, o sea, había poca literatura. Y yo tuve una literatura de eso y vi que la arquitectura era diferente a la ingeniería civil, a la construcción en sí. La arquitectura se dedicaba más al diseño, más a la expresión de la forma, entonces yo opté por la arquitectura. También me tocó fue el periodo de la posguerra, ahí mismo del 65, los padres que tenían hijos que querían estudiar. Y de la Guerra Fría. Exactamente, entonces quiso sacarnos del país, porque eran los años del 66, 67. Bueno, entonces iba a ir para Italia, porque había un compañero que había sido becado por el gobierno dominicano y me hablaba cuando venía de vacaciones, era mayor que yo. Entonces yo también estaba diligenciando mis documentos de bachillerato y otros papeles que pedían personales, pero me topé con otros amigos que estaban en la misma situación, pero iban hacia México. Y me plantearon, vamos hacia México, que es más cerca, tú puedes venir en vacaciones, se habla el mismo idioma de nosotros, etcétera, etcétera. Y opté por México. Entonces yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Exacto. Entonces ahí me desarrollé. Allá usted estudió, pero no se quedó en México, ¿verdad? No, yo regresé. Yo trabajé en México. Trabajé en una institución que se llamaba el Infonavit. El Infonavit era una institución que se dedicaba a hacer casas y edificios de apartamentos sumamente económicos para
sortearlo entre los empleados privados y públicos. O sea, decía, esto va a ser para obras públicas. Perfecto. Entonces, todos los empleados de obras públicas que calificaban para esos apartamentos, ellos hacían un sorteo. ¿Esa era una institución del Estado? Era una institución del Estado, pero autónomo, como decir aquí el INVI. Ah, muy bien, sí. Y con el Banco de la Vivienda, una cosa, pero solamente para empleados públicos. Sí, ya cuando usted regresó aquí, arquitecto, ¿a qué se dedicó? ¿Trabajó para alguna empresa o formó su propia empresa? No, trabajé para una empresa y trabajé de profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y comencé una empresa que se llamaba Reyes Arquitectura y Construcciones, ahí en la Bolívar. Y después yo me independicé, comencé a trabajar, como tenía el apoyo económico de la universidad como profesor, entonces vinieron algunos proyectos que yo participaba siempre en concursos, en la Secretaría de Educación, en el INVI para proyectos, entonces uno los ganaba, otro los perdía, y ahí me independicé, quedé libre de... Inicialmente, cuando ya usted decide crear su propia empresa, ¿cómo lo hizo? ¿Tomó un préstamo a un banco o recibió la ayuda de alguien en particular o se asoció con alguien que le inyectara recursos para ello? No, yo comencé solo, sin socio. O sea, yo tuve unos trabajitos. Sí, economizó su chelito. Ahorré mis centavos, entonces ahí comencé, con algunos proyectos. Proyectos pequeños, proyectos económicos, casitas pequeñas, no muchos apartamentos, sino era casa. Y básicamente los clientes no eran como ahora, que tú tienes una urbanización, comienza a vender la casa. No, era una familia que quería que tú le hicieras su casa, entonces te contrataba, tú le hacías tu casa y tú ganabas tus centavos. Exacto. No se pagaba plano en ese entonces. Te daban la construcción, pero no te pagaban el diseño y los planos. Eso iba gratis. Eso era gratis por el hecho de que te iban a dar la construcción. Y todavía hay muchas personas que contratan así. Todavía se usa esa modalidad. Lamentablemente. Pero ya es muy poco. Exactamente. Sí. Señores, vamos a continuar con esta importante entrevista con el arquitecto Amir Santiago Musa, quien es el presidente de la empresa constructora Amir Santiago Musa y Asociados. Con él vamos a hablar precisamente de esta empresa y de los proyectos que ha desarrollado en nuestro país y que han contribuido de una u otra manera al desarrollo urbanístico y hermosamiento tanto de la ciudad de Santo Domingo como de otras ciudades de nuestro país. Retornamos luego al paso comercial. Bien, señoras y señores, continuamos con esta importante entrevista al arquitecto Amir Santiago Musa, presidente de la empresa constructora Amir Santiago Musa y Asociados. Y precisamente la parte operativa, la parte donde él ha tenido la facultad y la facilidad de poner en práctica todo lo aprendido tanto en México como también en la República Dominicana, porque la República Dominicana tiene su propio estilo de construcción. No es lo mismo en México que aquí. Allí hay un urbanismo más desarrollado que en la República Dominicana, por tratarse de un país que sobrepasa los 100 millones ya de habitantes. Pero háblenos, arquitecto, de los proyectos en que usted ha participado aquí en la República Dominicana, de los más importantes. Fíjate, básicamente yo te podría hablar del principio de la década de los 80 y finales de la del 70. Básicamente los clientes que aparecían en esa época eran los clientes privados que querían hacer su casa. Tú le hacías su plano y le construías su casa en Arroyo Hondo, en los Cacicazgos, donde hay varias casas que yo construí en los Cacicazgos que ya han desaparecido porque han hecho edificios, ¿tú ves? Porque los Cacicazgos ya presenta otra cara. Sí. Pero básicamente yo me he dedicado a la institución privada, o sea, a las personas físicas privadas a trabajar. Yo prácticamente con el gobierno no he hecho mucho trabajo porque el gobierno se tarda demasiado para pagar. Y a veces, entonces la institución privada, la persona privada, física o una institución, por ejemplo, yo le trabajo a la Universidad Abierta para Adultos, los edificios, todo el desarrollo de ellos como universidad, tanto en Santiago como en Santo Domingo,
en Náhuatl, que se lo he desarrollado sido yo. Ustedes como empresa constructora privada, también han tenido en carpeta, han llevado proyectos propios para luego comercializarlo o darle a alguna inmobiliaria que lo venda. O sea, han desarrollado sus propios proyectos. Sí, hemos desarrollado proyectos en Jarabacoa, pero también a nivel privado, no como propietario del proyecto, sino una persona que tiene una finca en Jarabacoa, nosotros se la hemos urbanizado, o sea, le hemos hecho los solares, le hacemos tipos de casitas, que entonces comienza a comercializarlo. Esa ha sido básicamente la actividad de nuestra empresa, mi empresa más bien. Sí. De esos proyectos que ustedes han presentado, ¿cuál ha sido el que le ha reportado mayor satisfacción al arquitecto Amir Santiago Musa? Bueno, un proyecto en Cabarete que no se ejecutó. Un proyecto que era un diseño donde incluía casinos, hoteles, todo eso, para una compañía francesa. Entonces yo participé en parte del proyecto como arquitecto. Vino un arquitecto francés para supervisar todo el proyecto y también participar como diseñador. Sí. Pero no se realizó por inconvenientes que tuvo con el Estado para poder implementar esos proyectos, porque en aquel entonces, y creo que todavía, no permiten en la zona turística más de 3 metros de altura. Perfecto. Ellos querían un poco más. Había que ir hasta el Banco Central a Infratura a aprobar un proyecto, sí. Además de todo lo que es obra pública, ayuntamiento. O sea, los inconvenientes. Demasiado inconvenientes. De tipo burocrático, sí. Impidieron que se digitalizara. Te estoy hablando de la época de a finales de los 80. ¿Y qué pasó ya con el esquema de este proyecto? ¿Se perdió? ¿Lo conservó? ¿Lo guardó? No, se perdió. Ellos se llevaron porque eran propietarios. Ellos pagaron y son propietarios. Se llevaron sus materiales. Se llevaron todos sus materiales, exactamente. Esos son los proyectos de nosotros. Y en Samaná hemos hecho proyectos, pero ya más conservadores. En Puerto Plata, yo soy de Puerto Plata. Sí. Yo he hecho en Puerto Plata edificios de apartamentos, tanto para persona privada y pariente y como propio. O sea, yo tengo apartamento en Puerto Plata. Perfecto. Luego de la pausa comercial vamos a ver qué visión, qué perspectivas y qué opinión tiene el arquitecto Amir Santiago Musa sobre el desarrollo que ha habido en la República Dominicana, sobre todo en la capital, de manera vertical que se está dando en la ciudad de Santo Domingo. Luego de la pausa comercial, continúen, no se vayan porque esto se pone bueno. Bien, señoras y señores, continuamos en esta importante entrevista que formulamos en el día de hoy al arquitecto Amir Santiago Musa, presidente de la constructora Amir Santiago Musa y Asociados. Precisamente, arquitecto, usted que es un hombre conocedor de lo que es el diseño y la parte que tiene que ver con lo más bello que es la arquitectura de la ingeniería, ¿cómo usted ve y cómo usted considera se está desarrollando la ciudad de Santo Domingo, sobre todo, que ha tenido un crecimiento? Antes era desproporcionadamente horizontal, ahora lo vemos vertical, sobre todo en la parte céntrica. ¿Qué le parece todo esto? Bueno, en la parte de edificación, yo podría decir que tenemos una especie de nuevos arquitectos muy buenos, y ingenieros, constructores también con buena preparación constructiva, pero el único problema es que diseñamos un centro de la ciudad o un módulo de la ciudad donde hicimos demasiado edificio sin contemplar el área de funcionamiento urbana. O sea, la cantidad de personas y de carros que se concentran en una parte de tierra muy pequeña, entonces demasiado vehículo, eso es el problema que está ocasionando ahora las principales avenidas. Por ejemplo, en Naco, Mirador Sur, etcétera, etcétera. Todo, y ahí ya eso se ha ido regando, porque en un punto donde hay un conflicto, ese conflicto se transfiere. Yo no sé si tú apreciaste cuando hicieron el elevado de la 27 hasta el Puente Duarte. Ajá, sí, y no hicieron el del Ortega y Gasset. Exacto. Ahí se formó un embudo en Ortega y Gasset. Un embudo, porque transmitía todos los carros que venían de allá a alta velocidad en pocos minutos en esa zona. Exacto. Entonces había un semáforo, ahora hay una parte que ya hay una solución que se está construyendo en este momento, pero no es una solución
definitiva no podría crearle estos problemas a la ciudad cuando vemos que en medio de algunas casas hay varios edificios sembrados, por ejemplo en el Naco, que era un lugar residencial, que antes era una familia de 5 personas que la ocupaba. Perfecto. Ahora son 50 o 60 personas. Antes eran 2 carros de esa familia, ahora son 30 carros, 40 carros. Esa es la diferencia. ¿Resuelve el corredor Duarte el problema de tránsito de la ciudad capital? Bueno, en parte sí, en una parte lo resuelve, en la parte de... lo que no lo resuelve son los túneles, porque los túneles tardan demasiado tiempo en construcción. El túnel, el elevado, tú haces la columna en sitio y las vigas para colgarla hacen otro y nada más eso es cuestión de 3 meses o 4 meses para tú hacer un elevado. Pero cuando tú metes ahí en la 27, ya eso va prácticamente para 1 año y pico, para haciendo un túnel. Pero sí resuelve el problema en los puntos que hay neurálgicos de mucho tránsito. Por ejemplo, que hicieron, que inauguraron hace poco ahí en la Charle. Eso era un caos ahí. No, con Mella no, con San Isidro. Con San Isidro, sí. Ese era un caos ese punto ahí. Sí. Ahora tú cruzas y sientes ya la fluidez. Sí. Pero lo va a transmitir a otro lado. Entonces, que ese es el problema. Ahora ese va a caer allá ese es el problema. A las Américas. Muchas veces criticamos a Balaguer con la avenida Luperón, con la 27 de febrero, sin elevado. Mucho el lado Luperón. Cuando lo hizo, todo el mundo la criticó. Mira, 20 años después ahora. Finalmente, arquitecto, no se ve la posibilidad de ya a la ciudad de Santo Domingo no le queda espacio para hacer otra avenida. Al menos de que las autoridades dispongan a veces a hacer lo que hizo en su momento el ingeniero Macorís, que se llevó una gran parte de lo que fue el barrio de aquí de Villajuana. Entonces, ¿qué le parece? Aquí no hay más espacio para hacer otra avenida. No, porque cada problema tiene su solución. No hay problema sin solución. Por ejemplo, la Ciudad de México, cuando yo era estudiante, tenía como 8 o 9 millones de habitantes. Ahorita tiene casi 90 millones de habitantes, la Ciudad de México. Sí. Pero ¿qué pasa? Que ellos han hecho segundos pisos. Aquí tenemos espacio para hacer segundo piso, pero no dejándolo nada más del Puente Duarte a la 27, sino seguirlo allá hasta el kilómetro, hasta, ¿qué te digo? Hasta más allá de la Luperón, sí, donde se emparme con la avenida, con la carretera 6 de noviembre. Ajá. Y comenzar a poner una vía, muchas avenidas como es la Ortega y Gasset, como es la Máximo Gómez. Ya esas son avenidas que deben ser de una vía. Las alternativas del futuro. Sí, esas son las del futuro. Señores, mantengan la sintonía con la programación de su canal, el primer canal inmobiliario de la República Dominicana y gran parte de América Latina, Bajo Techo TV.